El mundo debe ser purificado, no hay lugar para la debilidad en el nuevo orden que estoy construyendo con mis propias manos. El destino del Reich depende de mí. Mientras viva pensaré solo en la victoria, no hay lugar para la rendición. Aniquilaré a todos aquellos que se opongan a mi voluntad. Si el pueblo alemán no es capaz de vencer, no merece sobrevivir. ...30 de abril de 1945... Bajo las ruinas de una Berlín agonizante, Adolf Hitler se suicida. Sus últimas palabras son un eco de su propia locura. Hoy muero feliz, consciente de nuestros infinitos logros y de mi extraordinaria aportación a la historia de la humanidad. Esta guerra no terminará con la aniquilación del pueblo ario, terminará con el exterminio de los judíos. Tras una guerra que cobró la vida de más de 50 millones de personas, en 1940, en el pantanoso silencio de la Polonia ocupada, el régimen nazi levanta el mayor complejo de exterminio de la humanidad, Auschwitz-Birkenau. Lo que comenzó como una prisión política, se transformó en una fábrica de muerte, diseñada con una eficiencia gélida y absoluta. Más de 1 millón de vidas se extinguieron tras estos muros, un eco que décadas después se niega a desaparecer entre las cenizas. Dirán que fui un monstruo, pero yo solo fui el arquitecto de lo inevitable. El destino no pide permiso, simplemente se ejecuta. Hitler murió, pero el mundo que intentó destruir tardaría décadas en sanar de sus heridas. Mientras él moría en la comodidad de su búnker, su aportación se traducía en la maquinaria de muerte más perfecta jamás creada. Auschwitz no fue un accidente de la guerra, fue la voluntad de hierro de un hombre que decidió el momento de atacar y el momento de exterminar. Con voluntad de hierro, decidiré el momento de atacar. Esa es mi misión. No permitiré que ningún general me diga lo que tengo que hacer. No estoy jugando a las guerras. Basado en testimonios recogidos en diarios ocultos entre las cenizas, cartas desesperadas que nunca llegaron a su destino, noticias de la época y nuevas evidencias forenses. Esta es la crónica definitiva, la historia de Auschwitz contada a través de los ojos de quienes lo sufrieron y de las pruebas que los verdugos no pudieron quemar. Auschwitz, el infierno en la tierra. El camino a los hornos de Auschwitz no comenzó con gas, sino con tinta. Comenzó en los despachos, donde el odio se convirtió en decreto. Septiembre de 1935. Las leyes de Nuremberg despojan a los judíos de su ciudadanía. De la noche a la mañana, el vecino, el médico y el comerciante se convierten en extranjeros en su propia tierra. Pero el veneno más efectivo se vertió en las escuelas. Se enseñó a los niños que la compasión era debilidad, y que la pureza racial era el valor supremo. Nuestra juventud debe ser dura como el acero de Krupp. No quiero una educación intelectual, quiero una juventud que domine el mundo por su voluntad. La deshumanización fue total. El aula se convirtió en el primer campo de batalla, donde se convenció a una generación de que el otro no era un ser humano, sino un parásito. Poco a poco los judíos fueron expulsados de los parques, de las universidades, de la vida. El mundo miraba hacia otro lado mientras la ley preparaba el escenario para el exterminio. El nazismo se introducía en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas que se imponían en millones de repeticiones y que eran adoptadas de forma mecánica y consciente. 9 de noviembre de 1938. La teoría se convirtió en terror. En una sola noche, el barniz de la civilización alemana se hizo añicos. Más de 7.000 negocios destruidos. Cientos de sinagogas incendiadas. No fue un estallido espontáneo. Fue una coreografía del odio dirigida desde las sombras del poder. Ya no solo eran palabras. El arsénico de la lengua ahora era el fuego en nuestras casas. Esa noche supimos que ya no teníamos patria. 30.000 hombres serán llevados a campos de concentración esa misma semana. El mundo recibió la noticia en sus diarios, y decidió que no era asunto suyo. La Kristallnacht fue el ensayo general. El silencio de las naciones le dio a Hitler el permiso que necesitaba para dar el siguiente paso: la reubicación. Si el judaísmo internacional cree que puede provocar una guerra mundial, el resultado será su aniquilación total en Europa. Tras la invasión de Polonia, la segregación se hizo de piedra y alambre.
Los judíos fueron arrancados de sus hogares y hacinados en barrios donde la vida valía menos que un mendrugo de pan. Estos lugares fueron llamados guetos, y fueron el experimento más cruel de la logística nazi. En Varsovia encerraron a 450.000 personas en un espacio donde apenas cabían 100.000. El objetivo era claro: asfixiarlos. La ración oficial era de solo 200 calorías al día. Mientras los oficiales de las SS cenaban carne y vino a pocos metros, dentro del muro el pan era más valioso que el oro. El hambre se convirtió en un arma de guerra. Los niños eran nuestros contrabandistas. Sus cuerpos pequeños eran la única esperanza de traer una patata o un poco de leche. Muchos no regresaban. Los guardias le disparaban por deporte. Entonces llegaba la orden de liquidación. Les decían que iban al este a trabajar. Les pedían que llevaran sus pertenencias más valiosas, una mentira diseñada para que subieran a los trenes sin resistencia. 100 personas en un vagón diseñado para 8 animales, sin agua, sin aire, sin saber que el viaje que duraba días era, en realidad, su última procesión. El mundo verá que no vacilamos. Lo que comenzó en las leyes y las escuelas alcanza ahora su conclusión lógica. La limpieza ha comenzado. Aquel fatídico viaje podía durar 10 hasta más días. El tiempo dejaba de existir dentro de aquellos cajones de madera sellados desde fuera. Muchas de estas personas no saben que jamás volverán a ser tratados como seres humanos, que la vida como la conocen se ha terminado. Lo que les espera es peor que el infierno, sin agua, sin comida. Muchos perdían el juicio antes de llegar. Para las SS, el transporte no era más que logística. Para los que estaban dentro, era la deshumanización final. No había espacio para sentarse, ni aire para respirar. El miedo era un olor punzante que lo llenaba todo. Los más débiles morían de pie, porque no había sitio para caerse. El mundo debe ser purificado. Mi voluntad no se detendrá ante nada ni ante nadie. Bienvenidos a Auschwitz. Aquí el viaje terminaba, y la pesadilla industrial comenzaba. Abril de 1940. Mientras el mundo ardía, un hombre de 39 años llegaba a una pequeña localidad polaca llamada Oświęcim. Su nombre era Rudolf Höss, y su misión era construir un campo desde la nada. Lo que Höss encontró fueron barracones deteriorados del antiguo ejército polaco. Nadie habría imaginado que en este terreno insalubre se levantaría el escenario del mayor asesinato masivo de la historia. Höss no era un loco solitario. Seguía órdenes que venían de lo más alto. Hitler, a través de Himmler, quien era el líder máximo de la SS, bajo su mando, lo que empezó como una pequeña guardia personal de Hitler, se convirtió en un estado dentro del estado. Tenía el control total de la Gestapo o policía secreta, y de todos los campos de concentración. Hitler le dio una instrucción clara: Auschwitz debía ser el centro logístico de la solución final. Fue la persona a la que Hitler le encomendó directamente la logística del exterminio. Mientras Hitler daba las directrices ideológicas, Himmler se encargaba de planificar los trenes, construir las cámaras de gas, gestionar la eficiencia de los asesinatos. Era un hombre obsesionado con la pureza racial. Creía ciegamente en la superioridad de la raza aria y utilizaba pseudociencia para justificar el exterminio. Curiosamente, a diferencia de lo que uno esperaría de un verdugo, Himmler tenía una apariencia de profesor o administrativo gris, pero una frialdad absoluta para tratar la muerte como una cuestión estadística. Himmler fue quien eligió personalmente a Rudolf Höss para dirigir Auschwitz. Confiaba en él porque Höss era un hombre que no cuestionaba las órdenes, por muy atroces que fueran. Himmler le dijo que Auschwitz sería el centro del exterminio porque estaba lo suficientemente lejos para ser secreto, pero bien conectado por trenes. Detrás de Höss estaba la sombra de Heinrich Himmler, el hombre que no necesitaba apretar un gatillo para matar a millones. Él convirtió el odio de Hitler en un sistema de gestión. Para Himmler, Auschwitz no era un pecado, era una fábrica que debía dar beneficios y resultados. Höss aplicó lo que aprendió en el campo de Dachau: quebrar la mente antes que el cuerpo. Diseñó el campo para que el prisionero viviera en una incertidumbre total, donde la muerte podía llegar por un suspiro o un error. Bajo su supervisión, el campo mutó. Pasó de ser un centro de cuarentena a una red de 3 campos principales, un complejo de muerte que operaba con presupuestos, ingenieros y una planificación burocrática aterradora. Cuando la estructura estuvo lista, la maquinaria reclamó su combustible: vidas humanas. Ahora los trenes que vimos partir desde los guetos, finalmente se detienen frente a la puerta del infierno.
Cuando las puertas se abrían, la realidad te golpeaba antes que los guardias. Después de días de encierro, el aire frío y el olor a fango eran la primera señal de que el mundo que conocías había muerto. El aire de Auschwitz golpeaba los rostros. No era aire fresco, era una mezcla de humo, miedo y el olor dulzón de la muerte que los recién llegados aún no sabían identificar. Lo que seguía era un caos controlado. Les ordenaban dejar todas sus pertenencias en el suelo. Las recuperarán después, decían. El primer paso de la maquinaria era el despojo total. En esta rampa, el tiempo se comprimía. En menos de un minuto, una madre veía a su hijo por última vez sin saber que era una despedida definitiva. El sistema nazi no permitía preguntas. Los médicos de las SS como Josef Mengele decidían el destino con un simple gesto. A la derecha el trabajo esclavo, una muerte lenta. A la izquierda, la muerte inmediata. Lo que veías eran las instalaciones del terror, torres de madera con nidos de ametralladoras y una doble alambrada de espino electrificada. El paisaje era monótono, gris y plano. Un callejón sin salida diseñado para que te sintieras minúsculo. Te ordenaban soltar todo. Tu maleta, tu abrigo, las joyas que escondías. Te decían que todo sería etiquetado y devuelto. Pero era la primera mentira de muchas. En esa rampa te quitaban tus posesiones para empezar a quitarte tu humanidad. Las instalaciones no eran para refugio, eran para el control. Verías barracones de ladrillo rojo, fríos y simétricos, rodeados de guardias que te miraban no como a una persona, sino como a una carga que debía ser procesada rápidamente. Para entrar, debías cruzar bajo una promesa falsa escrita en hierro. El trabajo os hará libres. Pero al cruzar ese umbral, el tiempo y la libertad dejaban de existir. Solo quedaba el campo. Lo primero que conocías era el apel, el recuento. Podían obligarte a estar de pie, firme, durante 10 o 12 horas. Si te movías, te golpeaban. Si te desmayabas, te dejaban allí. Era la forma en que Hosh medía tu resistencia. ¿Qué había dentro? Paredes frías y un hacinamiento inhumano. No había camas, sino cojas, literas de madera donde 3 o 4 personas compartían un espacio diseñado para una. El aire era pesado, cargado de enfermedad. A pocos metros de la miseria, las instalaciones administrativas funcionaban con precisión suiza. Auschwitz era una ciudad burocrática, donde se anotaba cada gramo de pan entregado y cada vida apagada. Una oficina de correos, una cantina para oficiales y la muerte al lado. Mirabas las luces de las torres y comprendías que el mundo exterior era un sueño. Aquí, las reglas de la lógica no funcionaban. El hambre era el único reloj que marcaba las horas. No busquéis justicia en estas paredes. Aquí la única justicia es la utilidad. El que no produce, el que duda, el que cae, simplemente deja de ser. Hemos forjado un lugar donde solo el orden sobrevive. Al cruzar el umbral, la orden era absoluta: desnudarse. En ese frío salón, te quitaban tu ropa, pero también tu pasado. Cada objeto familiar, cada fotografía de un hijo, terminaba en una montaña de basura. Las instalaciones de registro eran una oficina de la deshumanización. Nombre, edad, profesión, datos que pronto serían borrados. Aquí no eras un invitado. Eras un número que debía ser procesado por la administración de Hosh. Auschwitz fue el único campo donde se tatuaba a los prisioneros, porque el sistema nazi necesitaba identificar los cadáveres con facilidad. El número en tu brazo era la marca de propiedad del Tercer Reich. Te daban un uniforme de rayas y unos zapatos de madera que destrozaban los pies al caminar. En ese momento, al mirar a tu compañero, ya no veías a un amigo, veías a una sombra gris idéntica a ti. Cuando me miré en el reflejo de un cristal, no me reconocí. Ya no era un hombre. Era un objeto con un número azul en el brazo izquierdo. Mi vida anterior parecía haber ocurrido hace siglos. Hemos borrado vuestro nombre, para que solo vuestra utilidad permanezca. El individuo es nada, el Estado lo es todo. Aquí comienza vuestra nueva y única existencia, servir a la voluntad del Reich. 4 de la mañana. El día en Auschwitz no empezaba con el sol, sino con el sonido de un silbato que te recordaba que seguías vivo, aunque desearas lo contrario. El primer desafío era el recuento matutino. La alimentación era una burla logística. Un poco de agua caliente con cáscaras de patata por la mañana y un trozo de pan negro y duro por la noche. 200 calorías para cuerpos que debían trabajar 12 horas. Una de las escenas más surrealistas de las instalaciones era la orquesta. Los nazis obligaban a prisioneros músicos a tocar mientras los demás marchaban al trabajo. La música marcaba el ritmo de los que caminaban hacia su agotamiento final. Auschwitz era un negocio.
Empresas como IG Farben pagaban al Reich por cada prisionero. No eras un trabajador, eras combustible humano. Si te detenías, el látigo del capo o la bota de la SS te recordaban que tu única función era producir. Para entender la estructura de Auschwitz, debes entender que los nazis eran maestros en la tortura psicológica. El sistema de los capos fue su herramienta más efectiva para que el campo se vigilara a sí mismo. Un capo era un prisionero al que las SS le otorgaban autoridad sobre los demás. No eran soldados alemanes, eran reclusos, identificados con un triángulo verde, elegidos por su disposición a obedecer. Ser un capo era la única forma de sobrevivir un poco más, a cambio de mantener el orden y asegurar que las cuotas de trabajo se cumplieran. Estos individuos recibían mejor comida, raciones extra de pan o sopa, ropa limpia y botas de cuero en lugar de zuecos de madera, un lugar propio para dormir dentro del barracón. Su función era ser los capataces. Si un grupo de trabajo no terminaba su tarea, el capo era castigado por las SS. Por eso, muchos capos se volvían más crueles que los propios guardias nazis, golpeando salvajemente a sus compañeros para salvar su propia piel. Esto destruía la solidaridad entre los prisioneros. El enemigo no era solo el nazi en la torre, sino también el hombre que dormía en tu mismo bloque. El poder de un capo era un préstamo con intereses mortales. Si una cuota de trabajo no se cumplía o si mostraba un destello de humanidad, las SS le arrebataban el brazalete. En un segundo, el cazador se convertía en la presa. Un capo degradado no duraba mucho. Esa misma noche, al regresar al barracón sin la protección de los guardias, sus antiguas víctimas lo esperaban. La venganza era silenciosa, rápida y definitiva. Morían linchados por aquellos a quienes habían torturado. Existía un edificio que hacía temblar incluso a los capos más crueles, el Bloque 11. Era la sede de la Gestapo dentro del campo. Si entrabas allí, el mundo exterior desaparecía por completo. No era una celda, era una antesala de la tumba. En el patio trasero se alzaba el muro negro. Aquí, miles de prisioneros polacos y soviéticos fueron fusilados a quemarropa en la nuca. El suelo siempre estaba empapado. El olor a hierro y pólvora era la fragancia permanente de este rincón de Auschwitz. Las instalaciones del sótano albergaban las celdas de pie. 4 hombres eran obligados a entrar por una pequeña trampilla en un espacio donde era imposible sentarse. Debían pasar la noche así, de pie, respirando el aire viciado para luego salir a trabajar al amanecer. También estaba el búnker de inanición. Si un prisionero escapaba, los guardias elegían a 10 de su bloque y los encerraban allí sin agua ni comida hasta que morían de hambre y sed. Fue en una de estas celdas donde el sacerdote Maximiliano Kolbe entregó su vida, pidió permiso al Vaticano y dio su propia vida para salvar un prisionero. Max Grabner, el jefe de la sección política, decidía quién vivía y quién moría con una anotación en su cuaderno. El número 1 significaba tortura. El número 2, ejecución inmediata. En el bloque 11, la burocracia se convertía en asesinato puro. Que el miedo sea vuestro único lenguaje. El orden no se mantiene con palabras, sino con la certeza del castigo. Quien desafíe mi voluntad conocerá un silencio del que nunca regresará. Para junio de 1941, Alemania invade la Unión Soviética. La guerra ya no es solo por territorio, es una guerra de aniquilación racial. De repente, el Reich tiene bajo su control a millones de personas que Hitler considera subhumanas. Los nazis tenían un problema logístico. ¿Qué hacer con tantos prisioneros? Primero pensaron en enviarlos a la isla de Madagascar o a los desiertos de Siberia, pero la guerra se estancó. Entonces, la orden cambió. La expulsión ya no era suficiente. Hacía falta la eliminación. Hitler dio la instrucción verbal a Himmler, y este a su vez a Heydrich. No debía quedar rastro documental directo del Führer, pero el mandato era claro. La solución final al problema judío, Auschwitz por su ubicación y sus vías de tren, fue elegido como el matadero principal. Al principio el arma del Reich no fue el gas, fue la bala. En los campos y en los bosques de Europa del Este, las SS empezaron asesinando cara a cara. Pero este método artesanal de matanza tenía un problema para Berlín. Era demasiado lento. Himmler notó algo preocupante. Sus hombres estaban quebrando. Disparar a miles de personas a quemarropa, principalmente a mujeres y niños. Ver sus rostros y oír sus súplicas estaba destruyendo la moral de las tropas. Los verdugos empezaban a recurrir al alcohol y a tener colapsos nerviosos. Fue entonces cuando probaron métodos brutales y absurdos. En algunos lugares encerraron a pacientes en búnkeres y usaron explosivos, pero los restos quedaban esparcidos y era una pesadilla logística. El asesinato debía ser limpio, invisible y sobre todo,
impersonal. Aparecieron los Gaswagen, camiones donde las víctimas morían por el monóxido de carbono del propio escape. Pero el proceso era inestable y las máquinas se averiaban. Hosh necesitaba algo más potente, algo que permitiera matar a miles sin que sus hombres tuvieran que mancharse las manos de sangre directamente. Nuestros soldados son la élite del mundo. No podemos permitir que su espíritu se debilite por la tarea necesaria. El exterminio debe convertirse en un proceso técnico, una operación de limpieza donde el operario no vea el rostro de la plaga. Septiembre de 1941. Rudolf Höss está fuera del campo en un viaje de servicio. Su segundo al mando, Karl Fritsch, decide tomar la iniciativa. Tiene un grupo de 600 prisioneros de guerra soviéticos que deben ser eliminados, y busca un método más rápido que el fusilamiento. En los almacenes del campo había cajas de un pesticida común utilizado para matar ratas, el Zyklon B. Fritsch recordó lo que decían las etiquetas, altamente tóxico para los seres vivos. Decidió que, si mataba insectos, podía matar hombres. Encerraron a los 600 rusos y a 250 polacos enfermos en las celdas del sótano. Sellaron las puertas con cemento y taparon las rejillas de ventilación. Luego, arrojaron los cristales por las rendijas. El gas cianhídrico empezó a llenar el aire. Al día siguiente, cuando abrieron las puertas, el horror fue total. Los cuerpos estaban amontonados cerca de la salida, en un último intento desesperado por respirar. Pero para las SS el experimento fue un éxito rotundo. Habían encontrado la herramienta perfecta. Cuando Höss regresó quedó aliviado. No sintió piedad, sintió tranquilidad. Escribió en sus memorias que saber que ahora podía matar de forma masiva y silenciosa le quitó un peso de encima. La solución final ya tenía su motor. La historia no perdona a los pueblos que tienen piedad con sus enemigos. Si queremos que el Reich viva 1000 años, debemos limpiar la tierra hoy. No es un crimen, es una necesidad biológica. Que el proceso comience. Así nació Birkenau, también conocido como Auschwitz II. Fue diseñado desde el papel para ser la mayor instalación de exterminio del mundo. Para Rudolf Höss, el campo original era solo un prototipo. En 1941, ordenó la construcción de un gigante a 3 kilómetros de distancia. Los alemanes lo llamaron Birkenau, el campo de los abedules, pero bajo sus árboles se planificó el vacío absoluto. Karl Bischoff fue el arquitecto del horror. Diseñó Birkenau no para que los seres humanos vivieran, sino para que se consumieran. Cada barracón de madera, diseñado originalmente para 52 caballos, fue modificado para albergar a más de 400 personas. La instalación fue diseñada para la eficiencia ferroviaria. Las vías debían llegar hasta el fondo, terminando a pocos metros de los nuevos edificios de exterminio. Birkenau no era una prisión. Era una estación terminal donde el pasajero era el producto a destruir. Fueron los propios prisioneros, bajo los latigazos de las SS, quienes construyeron sus propias celdas y sus propios hornos. En el invierno polaco, trabajar en la construcción de Birkenau era una sentencia de muerte inmediata por hipotermia. Al principio, las cámaras de gas en Birkenau no parecían búnkeres militares. Eran casas de campo confiscadas. Höss sabía que para evitar revueltas, debía mantener una fachada de normalidad hasta el último segundo. En la rampa, el engaño era total. Los guardias no siempre gritaban. A veces les decían a las familias que después de un largo viaje, lo más importante era la higiene. Primero una ducha y un café caliente, les prometían. Había letreros, percheros numerados para dejar la ropa y ganchos para las toallas. Los oficiales les pedían que recordaran bien el número de su percha para recuperar sus pertenencias después del baño. El sistema jugaba con la esperanza humana para facilitar el asesinato. Una vez dentro, el engaño se cerraba tras una puerta de hierro hermética. Las familias se apretaban bajo duchas que no vertían agua. Fuera, un operario de las SS, protegido con una máscara de gas, esperaba la señal para abrir la lata de Zyklon B. No era una muerte instantánea. El gas tardaba entre 15 y 20 minutos en terminar su tarea. En ese tiempo, Höss y sus hombres vigilaban por una mirilla de cristal, viendo cómo las familias se retorcían de dolor y agonizaban, así como si de un experimento se tratase, midiendo la eficiencia del químico como quien observa una reacción de laboratorio. Cuando el gas caía, el pánico no era humano, era animal. La gente se pisoteaba una a otra en la oscuridad, tratando de escalar las paredes para alcanzar el último rastro de oxígeno que quedaba cerca del techo.
En los primeros experimentos del bloque 11, los nazis exterminaban a grupos de 200 a 500 personas cada pocos días. Pero una vez que Birkenau estuvo a pleno rendimiento con sus 4 grandes instalaciones industriales, la cifra se volvió una pesadilla estadística. Según los propios informes de las SS, durante la llegada masiva de los judíos de Hungría en 1944, los nazis forzaron la maquinaria mucho más allá de su diseño. Se estima que llegaron a eliminar hasta 10.000 personas por día. Hombres, mujeres y niños, no había piedad. Es algo tan espeluznante que hiela la sangre, pero surge la pregunta, ¿qué hacían los nazis con tantos cuerpos humanos? Al principio, la solución fue la más antigua de la historia: fosas comunes. Miles de cuerpos fueron arrojados a zanjas gigantescas en los bosques cercanos a Birkenau. Pero la Tierra no puede ocultar un secreto tan grande por mucho tiempo. En el verano de 1942, el calor extremo hizo que los cuerpos en las fosas empezaran a descomponerse y a hincharse. El hedor era insoportable en kilómetros a la redonda y los gases de la putrefacción amenazaban con contaminar las aguas subterráneas que usaba el campo. Himmler dio una orden directa: no podían quedar pruebas. Lo que siguió fue una tarea que los propios nazis llamaron Operación 1005. Obligaron a los prisioneros a desenterrar los miles de cuerpos con sus propias manos para quemarlos al aire libre. Construyeron hogueras gigantescas usando capas de madera y cuerpos. El cielo sobre Birkenau se cubrió de una nube negra de grasa humana. Las cenizas volaban por todo el campo, cubriendo la comida de los prisioneros y los uniformes de los guardias. Nuestra victoria debe ser absoluta, incluso sobre el pasado. El fuego consuma hasta el último hueso. Lo que no se ve, no existe. Lo que no existe nunca ocurrió. Limpiad el rastro de la historia. Höss comprendió que si quería cumplir las órdenes de Berlín, no podía confiar en la tierra. Enterrar era dejar pruebas. Necesitaba un método que hiciera desaparecer el cuerpo por completo, y lo necesitaba rápido. Fue entonces cuando la muerte se convirtió en un contrato comercial. Los nazis no inventaron los hornos. Los compraron. Contactaron a la empresa alemana Topf & Söhne, especialistas en incineración. Los ingenieros visitaron Auschwitz, no como soldados, sino como técnicos, diseñando hornos de alta capacidad, que pudieran arder las 24 horas sin colapsar. Al principio eran pequeños, diseñados para quemar unos pocos cuerpos al día por causas naturales. Pero los nazis pidieron más, exigieron hornos donde se pudieran meter varios cuerpos a la vez. El objetivo era que el fuego fuera tan eficiente, que no quedara ni un solo hueso reconocible. Las SS no querían que su propio personal realizara esas tareas directamente por varias razones. Consideraban el trabajo degradante, querían minimizar el impacto psicológico en sus hombres, buscaban mantener el secreto. Era más práctico usar mano de obra forzada. La solución fue obligar a prisioneros, principalmente judíos recién llegados y físicamente fuertes, a formar estos supuestos comandos especiales. La lógica era cruel pero calculada. Si morían pronto podían ser reemplazados. Al ser víctimas no había compasión por parte de las SS. Servían como herramienta dentro del propio mecanismo de exterminio. Eran aislados del resto del campo y sabían que tarde o temprano serían asesinados para eliminar testigos. Ningún grupo en Auschwitz cargó con un peso más terrible que el Sonderkommando. No eran colaboradores voluntarios. Eran hombres elegidos a pie de tren para una tarea que desafía la cordura: gestionar la muerte de su propio pueblo para poder vivir un día más. Su función era mecánica y macabra. Debían guiar a las víctimas a las duchas, recoger la ropa, extraer los cuerpos de la cámara de gas y llevarlos a los hornos. En ocasiones estos hombres encontraban a sus propios familiares entre las víctimas, que debían incinerar. El Sonderkommando tenía la orden de arrancar con tenazas los dientes y puentes de oro. El metal precioso era fundido en lingotes y enviado directamente al Reichsbank en Berlín. Incluso el cabello era una mercancía. Se cortaba de las víctimas gaseadas y se procesaba industrialmente. Se usaba para fabricar calcetines para los tripulantes de submarinos y mechas para bombas. Nada se desperdiciaba. La muerte era una industria de reciclaje. La creación del Sonderkommando fue posible porque el régimen nazi ya había llevado la deshumanización al extremo. Los judíos eran considerados subhumanos. La muerte era vista como un proceso administrativo. Las decisiones se tomaban en términos de eficiencia y productividad. En ese contexto, utilizar víctimas para gestionar el asesinato de otras víctimas fue visto por los nazis como una solución funcional. Cada cierto tiempo, los miembros del Sonderkommando eran ejecutados y reemplazados. El objetivo era claro: que nadie sobreviviera para contar lo que ocurría dentro de los crematorios. Sin embargo, algunos sí sobrevivieron y dejaron testimonios estremecedores
que hoy son fuentes históricas fundamentales. No se puede explicar lo que se sentía. Trabajábamos rodeados de muerte. No había tiempo para llorar. No había tiempo para pensar. Si pensabas, te volvías loco. Nos obligaban a participar en el proceso, pero nosotros también éramos víctimas. Vivíamos entre la vida y la muerte, sabiendo que nuestro turno llegaría. Un grupo de mujeres jóvenes, lideradas por Roza Robota, comenzó a robar pequeñas cantidades de pólvora de la fábrica de municiones del campo. La escondían entre sus ropas y la entregaban al Sonderkommando. 7 de octubre de 1944, al enterarse de que las SS planeaban ejecutarlos a todos esa tarde, el Sonderkommando del Crematorio IV decidió atacar. Usaron granadas caseras y la pólvora robada para volar el edificio. Por primera vez, las chimeneas de la muerte dejaron de escupir humo. Fue una batalla desigual. Armados solo con martillos, hachas y piedras, se enfrentaron a las ametralladoras de las SS. No buscaban la libertad, porque sabían que no había salida. Buscaban morir con dignidad y sabotear la industria del asesinato. La represalia fue brutal. Cientos de prisioneros fueron fusilados, y las mujeres que ayudaron con la pólvora fueron torturadas y colgadas públicamente. Sus últimas palabras fueron un grito de libertad, que las SS no pudieron silenciar. El crematorio IV quedó tan dañado, que los nazis nunca pudieron volver a usarlo. Esto salvó indirectamente miles de vidas en los últimos meses de la guerra, ya que la capacidad de exterminio del campo se redujo significativamente. En la jerarquía del campo, mientras los capos controlaban los barracones y el Sonderkommando gestionaba los hornos, los médicos de las SS utilizaban el campo como un laboratorio humano sin límites éticos. El lugar principal de este horror era el bloque 10 en Auschwitz I. Mientras miles morían en las cámaras de gas, en el bloque 10, la muerte era más lenta y cruel. Aquí, médicos con títulos universitarios convirtieron Auschwitz en un laboratorio. Para ellos, los prisioneros no eran personas, eran material de investigación vivo. El nombre más temido era Josef Mengele, el ángel de la muerte. Su obsesión era la genética aria. Esperaba en la rampa de tren, no para vigilar, sino para cazar. Buscaba gemelos, personas con enanismo o rasgos inusuales para sus experimentos de laboratorio. Mengele intentaba cambiar el color de los ojos inyectando químicos directamente en ellos, o cosía a gemelos entre sí, para intentar crear siameses artificiales. Si un gemelo moría en el proceso, el otro era ejecutado de inmediato para realizar una autopsia comparativa. Otros médicos, como Karl Klauberg, buscaban métodos de esterilización masiva, experimentaban con rayos X y químicos cáusticos en mujeres jóvenes, buscando una forma de que el Reich pudiera borrar la capacidad de reproducción de pueblos enteros con la eficiencia de una vacuna. El monstruo de Josef Mengele creía que si descubría el secreto de los partos múltiples, podría duplicar la población aria en una generación. Sus víctimas eran llamadas los niños de Mengele, y aunque les daba mejor comida y dulces, los sometía a torturas quirúrgicas sin anestesia. Los nazis querían ganar la guerra biológica. Si lograban esterilizar a millones de trabajadores esclavos, podrían usarlos hasta que murieran sin que estos dejaran descendencia. Probaron quemaduras químicas internas y radiación extrema en el bloque 10. Todo esto sin anestesia. En otros experimentos, sumergían a prisioneros en agua helada para ver cuánto tiempo tardaba un piloto alemán en morir si caía al mar. O les inyectaban enfermedades como el tifus o la malaria para probar vacunas experimentales de empresas farmacéuticas alemanas. La mayoría de estos médicos no se veían a sí mismos como asesinos, sino como patriotas y científicos. Después de la guerra, muchos de ellos intentaron reintegrarse a la vida civil, alegando que solo seguían órdenes o que sus hallazgos eran útiles para la medicina, pero muchos de ellos fueron condenados a muerte. Josef Mengele, sin embargo, nunca fue capturado y murió en Sudamérica décadas después. Un día me pusieron una inyección que me causó fiebre muy alta. Estuve inconsciente varios días. Más tarde, supe que Mengele dijo que no sobreviviría, pero sobreviví. Tras el horror de los experimentos médicos y el funcionamiento industrial de la muerte de los crematorios y cámaras de gas, el reloj empezó a correr en contra del Tercer Reich. A finales de 1994, el sonido de la artillería soviética ya se escuchaba en la distancia. Fue entonces cuando Rudolf Hess y el mando de las SS recibieron una orden aterradora desde Berlín: no puede quedar ni un solo testigo,
ni una sola prueba. Comenzó lo que se conoce como la Operación 1005. Enero de 1945. El Ejército Rojo está a pocos kilómetros. Los nazis entran en pánico. Durante semanas las chimeneas no solo escupen cuerpos, sino también toneladas de registros, fotos y expedientes médicos. Intentan quemar la identidad de sus víctimas por segunda vez. La orden es clara: destruir las fábricas. Los crematorios 2 y 3 son volados con dinamita. Los nazis creen que si reducen los edificios a escombros, el mundo pensará que las cámaras de gas fueron solo un mito de guerra. Pero el crimen era demasiado grande para ser ocultado por unos kilos de explosivos. Aunque las estructuras cayeron, las fosas comunes, las montañas de cabello humano y las latas de Zyklon B vacías permanecieron allí, esperando a que el mundo las descubriera. Rudolf Hess huye desesperado, camuflado como un marinero alemán. Deja atrás un rastro de muerte que se extiende por toda Europa, pero antes de irse, da una última orden. Los prisioneros que aún pueden caminar deben abandonar el campo. Empiezan las marchas de la muerte. Miles de personas caminando en la nieve hacia el corazón de Alemania. Los que se detenían eran fusilados en la cuneta. Los nazis volaron los edificios justo antes de irse. Irónicamente, al hacerlo, las ruinas quedaron selladas bajo el peso del hormigón, preservando pruebas que los arqueólogos encontrarían décadas después. En los barracones quedaron unos 7000 prisioneros demasiado débiles para caminar. Las SS pensaron en matarlos a todos, pero el avance ruso fue tan rápido que tuvieron que huir antes de terminar la ejecución masiva. Nos dejaron sin comida, sin calefacción, sin cuidado alguno. Esperábamos la muerte en cualquier momento. 18 de enero de 1945. Casi 60.000 prisioneros son obligados a abandonar Auschwitz a pie. No hay camiones, no hay comida. Solo la orden de caminar hacia el oeste. Es el inicio de las marchas de la muerte, donde el invierno polaco se convierte en el verdugo final. Las reglas eran simples y letales. El que se detiene, muere. Los guardias de las SS caminaban al final de la columna con sus rifles listos. Cualquier prisionero que tropezara por el agotamiento o intentara descansar un segundo, recibía un disparo en la nuca. Las carreteras que salían de Auschwitz se convirtieron en cementerios lineales. Miles de personas murieron de hipotermia, hambre o ejecución sumaria. El paisaje polaco, antes oculto tras las alambradas, ahora era testigo abierto de la barbarie nazi. Los que sobrevivieron a los días de caminata fueron hacinados en trenes de carga abiertos, sin agua y a temperaturas de 20 grados bajo cero. Muchos llegaron a los campos del interior de Alemania como estatuas de hielo. La solución final continuaba hasta el último aliento del Reich. Los supervivientes cuentan que la única forma de no morir congelado era caminar en grupos compactos, dándose calor unos a otros y arrastrando a los amigos que ya no podían más, sabiendo que si los soltaban los guardias los ejecutarían. Los que llegaron vivos fueron enviados a campos como Buchenwald o Bergen-Belsen, que colapsaron por el hacinamiento, provocando las terribles escenas de hambre y tifus que los aliados encontraron meses después. No era una marcha, era una sentencia prolongada. Caminábamos hacia lo desconocido, sabiendo que cada paso podía ser el último. Corríamos como autómatas. El viento helado nos golpeaba el rostro. Quien se detenía un segundo era asesinado. La liberación de Auschwitz no fue un momento de celebración cinematográfica. Fue un encuentro con el horror absoluto. Los soldados soviéticos, curtidos en la guerra más sangrienta de la historia, quedaron paralizados por lo que vieron tras las alambradas. 27 de enero de 1945. Los soldados del Ejército Rojo llegan a las puertas de un complejo silencioso. No encuentran una fortaleza militar, sino un cementerio habitado por sombras. Las SS han huido, dejando atrás el mayor escenario de un crimen en la historia humana. Solo quedan 7000 supervivientes, los demasiado enfermos para las marchas de la muerte. Los soldados rusos, hombres que habían visto lo peor del frente, lloran al ver a niños con números tatuados en los brazos y cuerpos que parecen espectros. Encontraron más de 1.1 millones de prendas de vestir, casi 7000 kilos de cabello humano, listo para ser enviado a fábricas textiles y miles de latas de Zyklon B. Los rusos encontraron el campo casi intacto en su estructura, excepto los crematorios dinamitados, lo que permitió que las cámaras documentales rusas grabaran las primeras pruebas irrefutables del Holocausto. El mundo no lo creyó al principio. Era demasiado horrible para ser verdad. Las noticias sobre fábricas de muerte parecían exageraciones de guerra, hasta que las fotos y los testimonios de los médicos militares soviéticos empezaron a circular. Lo que los liberadores encuentran supera cualquier lógica. No son solo personas,
son las obras de una industria. Almacenes con cientos de miles de pares de zapatos, montañas de prótesis, maletas con nombres de ciudades de toda Europa. Es la prueba física de que millones han sido borrados. La liberación llega demasiado tarde para muchos. Cientos mueren en los brazos de sus libertadores porque sus cuerpos ya no pueden procesar la comida. El mundo empieza a entender que Auschwitz no era una prisión, sino una máquina de convertir seres humanos en nada. Cuando abrimos las puertas, vimos personas que parecían sombras, nos miraban sin comprender quiénes éramos. Los liberados estaban en un estado de agotamiento extremo, muchos sufrían tifus y desnutrición severa. Era difícil determinar quién podría sobrevivir. Heinrich Himmler, el jefe de las SS, el arquitecto ideológico de todo este sistema, y el hombre que dio las órdenes directas a Rudolf Höss, tuvo un final mucho más cobarde que el de su subordinado. Himmler intentó huir como un desertor, traicionando incluso a Hitler en los últimos días. Mientras el frente se desmoronaba, Heinrich Himmler, el hombre que juró lealtad eterna, intentó negociar una paz secreta con los aliados. Al ser descubierto por Hitler y expulsado del partido, se afeitó el bigote, se puso un parche en el ojo y trató de mezclarse entre los soldados que huían. Mayo de 1945, bajo el nombre falso de Heinrich Hitzinger, fue detenido en un control británico. Su disfraz era perfecto, pero sus documentos eran demasiado nuevos y perfectos. Los británicos sospecharon, y lo llevaron a un centro de interrogatorio en Luneburgo. Harto de ser tratado como un soldado común, cometió su último error de arrogancia. Se quitó el parche, se puso sus gafas y declaró con voz firme: «Yo soy Heinrich Himmler». Esperaba ser tratado como un jefe de Estado capturado. En su lugar fue tratado como el criminal más buscado del mundo. Durante el examen médico, el oficial británico intentó ver dentro de su boca. En ese instante, Himmler mordió una cápsula de cianuro que escondía en un diente. En menos de 15 minutos, el hombre que industrializó la muerte en Europa estaba muerto en el suelo de una oficina británica. Hemos escrito una página de gloria en nuestra historia, que nunca será mencionada. Hemos tenido la dureza de hacer lo necesario sin perder nuestra humanidad, o eso es lo que el mundo nunca entenderá. Mis secretos morirán conmigo. Ahora debemos ver cómo la historia atrapó al hombre que diseñó todo este horror. Rudolf Höss no murió en el búnker de Berlín, ni en el campo de batalla. Intentó desaparecer, pero su pasado era demasiado grande para ser ocultado. Tras la caída del Reich, Rudolf Höss desapareció. Se hizo llamar Franz Lang y trabajó como granjero cerca de la frontera con Dinamarca. Durante un año, el hombre que gestionó la muerte de más de 1 millón de personas vivió una vida pacífica en el anonimato. Pero la inteligencia británica no se detuvo. En marzo de 1946, tras interrogar a su esposa, lo encontraron. Al ser capturado, Höss no negó nada. Con una frialdad técnica confesó sus crímenes. No como un asesino arrepentido, sino como un administrador que simplemente había cumplido con su cuota de producción. En Nuremberg, el mundo escuchó por primera vez la escala de Auschwitz de la boca de su propio creador. Cuando se le acusó de matar a 3 millones de personas, él corrigió al fiscal con calma: no, fueron solo 1.1 millones. El resto murió por enfermedades. Incluso ante la horca, su única preocupación era la precisión estadística. Fue entregado a las autoridades polacas y sentenciado a muerte. Pidieron que fuera ejecutado en Auschwitz. El 16 de abril de 1947, Rudolf Höss caminó hacia la horca a pocos metros de la casa donde sus hijos jugaban mientras el gas funcionaba. Fue la última ejecución en el campo. Mi conciencia me dice que cumplí con mi deber. El destino me hizo el mayor ejecutor de la historia, pero solo era un eslabón en la cadena. Hoy, el mundo me juzga, pero el sistema que creé, ese sistema es el que realmente debería ser temido. Auschwitz no empezó con cámaras de gas, empezó con palabras, con prejuicios, y con el silencio de quienes miraron hacia otro lado. Fue el resultado de una sociedad que decidió que algunas vidas valían menos que otras, y de una burocracia que convirtió el asesinato en una tarea administrativa. Hoy, las chimeneas están frías, y los muros de los hornos son ruinas, pero la memoria es lo único que nos separa de repetir la historia. Recordar a las víctimas no es solo un acto de respeto, es un acto de resistencia contra el olvido y contra cualquier forma de odio que intente resurgir. La justicia llegó para algunos, pero el vacío que dejaron millones nunca podrá llenarse. Que este recorrido por los pasillos más oscuros de la humanidad
nos sirva para entender que la libertad y la dignidad son frágiles, y que protegerlas es responsabilidad de todos, por los que no pudieron hablar, por los que lucharon y por los que hoy mantienen viva la llama de la verdad. Nunca más. Documentar estos capítulos de nuestra historia es un desafío, pero es necesario para que la verdad no se desvanezca. Si crees que este contenido es importante, por favor, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones. Deja un like si valoras este trabajo, y sobre todo, comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué lección crees que el mundo aún no ha aprendido de Auschwitz? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.